tal, mis queridos amigos del audio Crecer? Como siempre, le saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia. En esta nueva ocasión vamos a seguir profundizando en el tema de las adicciones sexuales. El día de hoy entonces vamos a hacer un audio que se llama ¿Cómo se forma una adicción sexual? Es decir, cómo se va conformando, cómo llegamos a una adicción sexual. Ya en varios de los audios hemos venido profundizando en lo que significa una adicción, en lo que significa una adicción sexual. Te invitamos, si es que no los has escuchado, a que ingreses a nuestro canal en YouTube como Humberto del Castillo Drago. También nos puedes buscar en mi fanpage de Humberto del Castillo Drago. Te puedes suscribir al canal, le puedes dar me gusta también al fanpage, y ahí vas a poder llegar a todos estos audios que, como muchas veces hemos dicho y repetimos, son una ayuda, son un medio, un instrumento, una herramienta para que tú puedas avanzar en tu reconciliación personal, para que puedas avanzar en tu salud mental, en vivir una adecuada salud mental. Estos audios ayudan también al conocimiento personal. Entonces, miren, nosotros hemos estado siguiendo a un autor que se llama el padre Miguel Ángel Fuentes. Él tiene un libro, La Trampa Rota. Este libro lo recomendamos mucho también. Tú puedes entrar a cualquier buscador en internet, pones La Trampa Rota o pones padre Miguel Ángel Fuentes y ahí vas a encontrar el libro, ¿no? Entonces, La Trampa Rota es un libro que el padre Miguel Ángel escribe ante el problema de la adicción sexual, como ya hemos mencionado. Entonces, él en su libro menciona que este tema de la formación de una adicción, en el fondo, es un proceso que va transitando en tres etapas. Las tres etapas son el aprendizaje, la formación de hábito y la lucha. Aprendizaje, formación de hábito y lucha. Entremos entonces a la primera etapa, el aprendizaje. Este paso se caracteriza por la asociación de una conducta específica con un sentimiento de placer o de alivio del dolor. Repito, es una conducta específica, es la asociación que hay entre una conducta específica con un sentimiento de placer o de alivio del dolor. Puede tratarse de consumir una droga, comerse las uñas o contar dinero. Al realizar ese acto, la persona experimenta un sentimiento de placer o una sedación de sus preocupaciones o dolores. Entonces, cuando hablamos de la adicción sexual, el acto sexual propiamente, viene a ser, o uno lo busca, o lo busca la persona que lo hace, digamos, tratando de sentir placer, y de alguna manera ese sentimiento de placer le genera por breves segundos o algunos minutos un alivio del dolor, ¿no? Entonces, la persona siente el placer y siente una sedación de sus preocupaciones o dolores, ¿no? Entonces, en ese momento podemos decir que él se está drogando, ¿no? El cerebro automáticamente asocia esos efectos con el comportamiento que se ha tenido. Si el efecto placentero es inmediato y poderoso, el cerebro hace una fuerte asociación entre la acción y el efecto producido. Y eso va a empujar a repetir la conducta, eso va a animar, va a alentar a que la persona lo repita. Si los sentimientos son débiles o menos inmediatos, el cerebro necesitará mucho más repeticiones para consolidar dicha asociación. De todos modos, cada vez que la conducta se repite, la asociación se refuerza, haciendo más tenaz la tendencia a repetirla. Este modo de aprendizaje se denomina condicionamiento y puede suceder incluso sin que la persona advierta lo que está ocurriendo. Obviamente, la persona que hace esto no se está dando cuenta, muchas veces es inconsciente, ¿no? Ella lo hace, bueno, le provoca, le gusta, le llama la atención, encuentra placer y no se da cuenta que a la hora de repetir una y otra vez, ¿no?
estamos camino a la formación del hábito, ¿no? Entonces miren qué interesante cómo el cerebro automáticamente asocia esos efectos con el comportamiento que se ha tenido. Si el efecto placentero es inmediato y poderoso, el cerebro, dice el padre Miguel Ángel Fuentes, hace una fuerte asociación entre la acción y el efecto producido. Y eso va a animar a la persona, eso la va a empujar, la va a alentar a repetir la conducta. Si los sentimientos son débiles o menos inmediatos, el cerebro necesitará muchas más repeticiones. Entonces, cada vez que la conducta se repite, la asociación se refuerza, ¿no? Entonces, así es como la persona, el adicto sexual o en el fondo cualquier adicto, ¿no? va a comenzar a aprender esta adicción. La segunda etapa, el padre Miguel Ángel Fuentes le llama la formación del hábito. Hasta el momento solo se ha asociado una determinada conducta con un efecto placentero. Ese es el primer paso. Ahora vamos a ver cómo cuando esa acción comienza a asociarse con otras experiencias de la vida, la persona tenderá más activamente a repetir el acto y se formará un verdadero hábito, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El caso de la persona que al sentirse un poco deprimida o triste, abatida, desesperanzada en su vida, a causa de algún malestar, su cerebro hace la asociación de que si ella hace tal acto particular, por ejemplo, tomarse una copa de vino, ver televisión, se sentirá mejor, ¿no? Entonces el cerebro hace una asociación entre un acto particular y el sentirse mejor. De este modo, la persona terminará deseando realizar ese acto como un medio para manejar esta tristeza, esta, podríamos decir, melancolía, depresión. En este caso ya no solo repite la conducta por los efectos directos que ésta produce, el gusto del vino, por ejemplo, ¿no? O el placer que uno siente, pues, el gusto de ver una película, de leer un libro, etc., sino como una reacción ante el dolor, ¿no? Entonces ahí ya no solo se repite la conducta por los efectos directos, sino por la reacción ante el dolor, el malestar, el miedo u otras áreas de su vida. Entonces el primer efecto de este nuevo paso es lógicamente el aumento en la frecuencia de dicha conducta, es decir, la persona lo va a repetir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ahí la persona va profundizando, va ahondando, va fijando, podríamos decir, el hábito. Lo que ha comenzado a suceder es que activamente se buscan los efectos de este tipo de comportamiento, por ejemplo el beber vino, en situaciones de la vida muy diversas. De todos modos, puede suceder que la persona todavía no sea consciente de estas asociaciones que realiza, ni se dé cuenta que está recurriendo para manejar situaciones como el dolor o el miedo a comportamientos tan fuera de contexto con el dolor como la bebida, el juego o algún modo de conducta sexual, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo cómo se genera el hábito. Y por último, ese es el segundo, la tercera etapa, la tercera fase de este proceso de cómo se conforma una adicción, es la lucha. A esta altura sus asociaciones se han consolidado tanto que es posible que el hábito forme parte integral de su vida. Cada vez que enfrente una congoja o angustia, el deseo de realizar tal o cual acto, beber, masturbarse, etc., se va a disparar como un reflejo. Incluso comenzará a suceder que aún sin estar inquieta o atormentada por el dolor, si ha transcurrido cierto tiempo sin realizar la referida acción, sentirá ansias de repetir ese comportamiento. Cada vez necesita más y más de ese acto, y este produce cada vez menos su efecto sedante o placentero. A esto se le denomina tolerancia, como la persona que necesita mirar pornografía con más frecuencia, y esta lo satisface menos cada vez. Muy bien, mis queridos amigos, entonces hemos visto las 3 etapas de cómo se conforma una adicción: el aprendizaje, la formación del hábito y la lucha. Vamos a seguir profundizando en otros audios, de pronto vamos a cambiar un poquito el tema en estos días, pero vamos a volver porque
Este tema está muy interesante, nos han felicitado, nos han escrito, vamos a seguir profundizando porque el tema de la adicción es algo que está sucediendo mucho en nuestros días y que necesitamos ser conscientes para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a toda la gente que nos rodea. Te mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos. Terminamos recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.